Buenas noches a todos, es un gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es William Hernández, estaré con ustedes trabajando el día de hoy una microdocencia con el tema de inteligencia artificial. Este es un tema que está relacionado en el área de la informática y pues en el área de las diferentes ramas que vamos a estar viendo. Esperamos que cada uno de ustedes pueda compartir el día de hoy y que podamos tener una bonita clase para que al final de ella pues puedan alcanzar los logros que se necesitan dentro de las competencias que vamos a trabajar para tener cada uno de ustedes una mejor visión de lo que es la inteligencia artificial. Cabe mencionar que vamos a trabajar la inteligencia artificial desde el punto de vista básico, pero vamos a hacer una mezcla con lo que es el área de informática para ver cómo es que profundiza y se establece una comunicación tanto entre informática, programación e inteligencia virtual, para que ustedes puedan ir chequeando al final lo que es la inteligencia artificial, que es a donde debemos llegar. De esa manera voy a empezar por compartir una presentación para la cual deseo que puedan ver y con la que vamos a trabajar el día de hoy. Si en algún momento hubiera alguna duda, alguna pregunta, sin ninguna pena pueden generarla, pueden hacer la pregunta que yo en este momento trataré de resolverla de la mejor manera posible. Los micrófonos, por favor, deben de estar apagados para no tener interferencia con ninguno de los compañeros. Y en el momento que usted tenga una pregunta, puede hacerla por medio del chat, que lo vamos a utilizar como un medio de comunicación para poder generar las preguntas. Yo estaré atento a las preguntas que ustedes vayan generando ahí. Y de la misma manera lo pueden hacer a través del micrófono, interfiriendo en cualquier momento para poder resolver su pregunta si fuera necesario. Al finalizar tendremos un pequeño evaluación que se llevará a cabo con respecto a un resumen que haremos de lo que el día de hoy estaremos trabajando. Vamos a estar trabajando con alumnos de la Academia de Informática, del área de informática específicamente. Asimismo estaremos trabajando con algunos invitados especiales y alumnos de quinto bachillerato que se estarán incorporando del colegio CSS, en donde estarán participando de igual manera. A través del profesor Ricardo Arriola, quien es el docente titular de esa clase, y mi persona que estará con ustedes, William Hernández, y iniciaremos entonces con nuestra presentación para poder trabajar. Si tienen alguna duda, como les repito, por favor hacérmela ver. Vamos a iniciar trabajando con lo que es el inicio del tema, que es ¿qué es la inteligencia artificial en la informática? Como nosotros sabemos, hay dos conceptos muy básicos acá, que es la informática y la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasará si nosotros necesitamos en algún momento unir los dos conceptos y empezar a aprender y recordar aquel concepto que cuando nosotros iniciamos como computadora, como computador, fue que empezamos a aprender informática? ¿Será que nos va a servir todo esto que al inicio tuvimos para llegar a comprender lo que es la inteligencia artificial? Pues en este momento vamos a tratar nosotros de ir resolviendo esas dudas conforme vayamos avanzando. La agenda que tenemos el día de hoy para trabajar es nuestra bienvenida, por lo cual le hago la bienvenida cordialmente a cada uno de ustedes y deseo que en sus labores y en su salud se encuentren bien. Vamos a tener la activación de presaberes, la cual consiste en trabajar algunos saberes para diagnosticar y hacer una revisión básica, superficial del conocimiento que ustedes cuentan. El desarrollo de los temas, trataremos 4 temas importantes, más los conceptos básicos para activar los presaberes, siendo estos inteligencia artificial, categorías de la inteligencia artificial, machine learning y lo que es el área de chatbots, que es una de las pequeñas áreas que vamos a trabajar en la inteligencia artificial. Cabe mencionar que este es un tema bastante complejo,
es un poco avanzado, por esa razón he escogido este grupo para poderlo trabajar. Al mismo tiempo agradezco al profesor Ricardo su colaboración y tiempo en este momento para desarrollar esta clase. Dentro de la competencia que vamos a trabajar será comprender los conocimientos de la inteligencia artificial, desarrollando las habilidades técnicas necesarias para el aprendizaje y las ramas de la informática. Asimismo, estaremos trabajando las ramas de la inteligencia artificial por ser dos conceptos que deben de ir unidos en sí. Cabe mencionar que para darles una pequeña idea, la inteligencia artificial es la supuesta idea de querer trabajar con las máquinas haciendo una simulación del cerebro humano que nosotros tenemos. Asimismo, entonces vamos a trabajar con nuestros presaberes, los cuales vamos a tener algunos conceptos básicos como lo es informática, computación, computadora, sistema de computación, proceso de computación y programación. En el área de programación vamos a activar los presaberes como lo es los algoritmos, los diagramas de flujo, la robótica, las ramas de la informática, la realidad virtual y por supuesto la inteligencia virtual, que es la que tenemos que aclarar el día de hoy para poder obtener este conocimiento. Vamos a iniciar entonces con los conceptos básicos el día de hoy, para lo cual voy a solicitar que por alguno de los medios, ya sea por el área de micrófono o en algún caso por el área de chat, me puedan colocar cuál es la idea o qué es lo que ustedes saben de algunos de estos temas que yo tengo acá, siendo estos, qué es el hardware, qué es el software, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes tiene idea de qué es el hardware y el software o cómo lo podemos trabajar? Vamos a estar verificando acá en el área del chat para que podamos ir chequeando y controlando. Y al mismo tiempo, si alguno de ustedes tuviera el deseo de participar, lo puede hacer directamente desde su micrófono. La pregunta abierta es, ¿qué es hardware? Para ustedes, ¿qué es el hardware? El hardware puede ser la parte intangible, muy bien. ¿Y qué es el software en este caso? Si sabemos que el hardware va a ser la parte tangible, ¿qué es el software? Estos conceptos los vamos a ir tomando y los vamos a ir agarrando porque de alguna manera nos van a ir, los vamos a ir utilizando y nos van a ir sirviendo en nuestra área o en nuestro camino hacia la inteligencia artificial, ¿no? Acá tenemos nuevamente la pantalla compartida para que ustedes puedan ir viendo lo que estamos haciendo. El software, dice la compañera acá, son los programas que se tienen en la computadora. Correcto, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de datos e información, ¿será que estaremos hablando de exactamente lo mismo al hablar de un dato o de una información? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que una información me llena exactamente lo mismo que un dato? ¿Cuál sería la idea de la información o el dato? Recuerden ustedes que cuando nosotros trabajamos en un sistema de computación vamos a estar trabajando lo que son los datos y la información. Nos comparte acá la compañera que la información es un conjunto de datos y los datos así es una letra específicamente. Vamos a ir aclarando algunos puntos acá para trabajar de una manera técnica pero que sea entendible al mismo tiempo. Entre información y dato pues definitivamente no va a ser exactamente lo mismo. Ambos para la informática son dos cosas muy diferentes. Una de ellas es cada letra que nosotros tenemos desde el teclado que es capaz de procesar. En este caso lo que nosotros conocemos como un bit, ¿verdad? Que es la expresión más pequeña que podemos encontrar en la computadora.
Mientras que en el caso de la información va a ser un conjunto de datos que están relacionados entre sí y que nos van a permitir de una o de otra manera poder obtener una información posteriormente, ¿verdad? Entonces, acá en nuestros presaberes vamos a ir entonces acomodando conforme nos fueron indicando acá los compañeros que hardware es la parte tangible que podemos tocar de la computadora, software van a ser los programas, datos es la expresión más pequeña que uno puede encontrar en la computadora y que de una manera va a ser tomado con una medida de un bit, que puede ser una letra, un número, un símbolo, cualquier carácter especial que nosotros presionemos desde el teclado, y la información que es un conjunto de datos que en este caso vamos a ir conociendo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un proceso de computación, vamos a hablar de que nosotros estamos hablando de una computadora en sí. Esta computadora tiene ciertos pasos que debemos de seguir y que en toda la informática vamos a entender y debemos comprender para que nosotros podamos trabajar en ella. Cabe mencionar que la computadora es una semejanza de lo que es el ser humano. De esa manera podemos ir asociando, cuando nosotros queremos hablar de inteligencia artificial, esto está hecho en base a lo que es el cerebro del ser humano, ¿verdad? Tratando la manera de algún momento de poder ir simulando cada uno de los procesos que nosotros como seres humanos hacemos. Tomemos en cuenta que cuando nosotros hablamos de un proceso de computación, estamos hablando que es aquel que nos sirve a nosotros para retroalimentar, en este caso, la computadora. Es un ciclo básico que la computadora genera desde un inicio hasta un final. Recordemos que dentro de este ciclo tenemos lo que es la entrada de datos, el proceso de datos, el almacenamiento de datos y la salida de los datos. Es algo muy similar a lo que pasa con nosotros los seres humanos. Cuando nosotros trabajamos, en este caso, tenemos la entrada de datos, sea visual, cuando nosotros tenemos la vista, ¿verdad? Para poder ingresar datos, poder ingresar imágenes, ¿sí? En este caso, los oídos, que sería el auditivo, que nosotros tenemos la opción de tener una entrada auditiva en este caso. El tacto, ¿verdad? Que puede ser otra de las opciones que nosotros podemos tener por medio del tacto, tener las sensaciones, ¿sí? El gusto, que es también otra de las maneras que nosotros podemos tener. Entonces, todo esto va a ser la entrada de datos que nosotros vamos a tener a nuestro cuerpo. La computadora, al igual que nosotros, pues también cuenta con su entrada de datos. De esa manera podemos ir viendo por qué es que existe la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque es una semejanza al ser humano. Ahora bien, la computadora pues tiene su procesador y de esa manera va a ir en algún momento procesando los datos. Recordemos que el procesar significa venir, tomar los datos, convertirlos a un sistema que la máquina pueda entender a través de un lenguaje de máquina y que en algún momento nosotros lo vamos a dar como un lenguaje natural. Tomemos en cuenta entonces que el lenguaje natural es el que nosotros desarrollamos y el que nosotros hablamos libremente según nuestra área geográfica. En el proceso de datos, yo podría decir que yo como ser humano voy a tener mi cerebro, ¿verdad? Y el cerebro es el que se va a encargar de pensar, de tomar los datos, de alimentarse, de obtener mayor información, de ir aprendiendo, ¿verdad? Ya sea de la observación que yo pueda dar o ya sea del conocimiento que pueda ir teniendo a través del estudio o por medio de experiencias que yo pueda ir teniendo. Cosa similar se está haciendo en lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Se está tratando la manera de poder, en este caso, llevar a cabo estos procesos y simularlos de tal manera para que la computadora pueda en algún momento hacer lo que nosotros como seres humanos hacemos. Cabe mencionar que la computadora, yo siempre he dicho, es una herramienta que nos sirve para facilitarnos el trabajo, ¿sí?
La computadora no nos viene a quitar el trabajo a nosotros, pero si nosotros no nos actualizamos, si nosotros no aprendemos a utilizar la herramienta, alguien más la va a aprender a utilizar. Y de esa manera, al final, no es la informática, no es la computación, no es la inteligencia artificial quien nos quita a nosotros en algún momento las oportunidades, sino muchas veces somos nosotros mismos al no actualizarnos, pues las perdemos. El caso que tenemos ahorita de la pandemia, que a raíz de esta pandemia, todos los maestros y la mayor parte de personas se vio obligada a trabajar procesos que muy probablemente son por medio de computadora, de celular o de tablet en algún momento, ¿verdad? Y lamentablemente muchas de las personas desconocen esto, ¿verdad? Lo desconocemos muchas áreas de lo que es la informática. Algunos tenemos la ventaja de trabajar en esta área o de estudiar en esta área. Y esto nos ayuda bastante a nosotros para poder ir desarrollando algunos procesos que debemos ir acumulando o siguiendo, ¿verdad? Entonces, la informática simple y sencillamente no vino a quitarnos el trabajo. La informática viene a ser una herramienta que nos va a facilitar toda vez nosotros podamos y aprendamos a utilizarla como debe de ser. Entonces, en este caso tenemos nuestros primeros datos que son los más importantes. Estos son unos conceptos básicos que debemos de tener claros para ir entendiendo lo que vamos a hablar y ustedes puedan ir viendo de alguna manera cómo se va desenvolviendo, en este caso, la inteligencia virtual. Veamos acá este pequeño video. Por favor me avisan si tiene sonido. Vamos a verificar que tenga sonido, por favor. ¿Pueden pensar las máquinas? En 1950, Alan Turing, uno de los más prominentes precursores de la informática moderna, se volcó por completo esta pregunta. Creía que esta cuestión era demasiado vaga y muy difícil de comprender y que quizá sería mejor preguntar cuándo una máquina podía ser erróneamente confundida con una persona pensante real. Así, propuso el siguiente experimento. Imagina que estás en una habitación de cara a una barrera y detrás de esta barrera hay un ser humano y una computadora. Puedes hacerles preguntas tanto al humano como al ordenador, pero no sabes quién es quién. Tu tarea es determinar cuál es el humano y cuál la computadora, basándote en las respuestas recibidas a tus preguntas. Puedes hacer preguntas sobre cualquier materia. Por ejemplo, ¿dónde es el mejor sitio para comer en la Quinta Avenida en Manhattan? ¿Qué opinas sobre la estructura de los gobiernos federales? ¿Te gustan los patos asados? Según Turing, cuando lleguemos al punto en el que no podamos distinguir quién es quién, entonces habremos construido una máquina capaz de pensar, una inteligencia artificial propiamente dicha. Este es el famoso test de Turing, aplicable a inteligencias artificiales. Una referencia cultural divertida de este test es la película Blade Runner, donde el personaje de Harrison Ford tiene por misión descubrir réplicas de la sociedad humana. Por un lado tienes la sociedad humana y por el otro robots que parecen humanos por su aspecto y comportamiento y que Harrison Ford debe diferenciarlos aplicando algo similar al test de Turing. La película más explícita a este respecto es la reciente Ex Machina. Ahora, ¿qué tan bueno es el test de Turing para determinar si una máquina puede pensar? Hay una serie de problemas que los filósofos han planteado. Para empezar, está basada en el lenguaje, por lo que mide el grado de inteligencia para comunicarse a través del mismo. No podríamos, por ejemplo, verificar la inteligencia animal cuando los animales son incapaces de hablar. Lo anterior hace del test de Turing, además, algo demasiado antropocéntrico. Lo que estamos comprobando es si una máquina puede pasar por un ser humano. Parece muy chauvinista pensar que la única inteligencia digna de estudio es la humana. Podría existir un sinfín de inteligencias dentro de una máquina, pero no les damos la oportunidad de resplandecer a través del test. El tercer
problema con esta prueba es que no toma en cuenta el estado interior de la máquina. De todos los citados, este es probablemente el problema más radical. ¿Qué queremos decir con estado interior de la máquina? En 1980, el filósofo norteamericano John Searle introdujo el siguiente contraexperimento, conocido como la habitación china. Imagina que estás solo en una habitación. Tú recibes símbolos plasmados en trozos de papel que entran por debajo de la puerta. En tu habitación hay un libro y en él se encuentra una lista de algoritmos sobre qué hacer dependiendo del tipo de símbolo que recibas. Por ejemplo, leerías algo como esto. Si recibes un símbolo del tipo A, responde con un símbolo del tipo B. Recibes un flujo constante de símbolos y tú consultas tu libro. El libro te da las instrucciones para tu respuesta. Ahora, imagina sin que tú lo sepas que estos símbolos resultan ser chino y que la persona que te los está dando es un chino que te está haciendo preguntas. Lo que está pasando es que estás recibiendo preguntas y tú, en efecto, estás dando las respuestas. El libro de reglas es tal que estás dando respuestas muy coherentes. De hecho, te percatas de que eres como una máquina capaz de pasar el test de Turing. El chino del otro lado realmente está convencido de que está hablando con otro hablante chino. La gran cuestión que plantea Searle es si tú, la persona dentro de la habitación, no hablas chino, serías incapaz de conversar con la contraparte china detrás de la puerta de una forma coherente, de donde se infiere que tú te portas como si entendieras chino, pero no tienes en realidad ningún entendimiento de ese idioma. Simplemente te limitas a consultar las reglas en el manual. Searle recalca que así es justamente como funcionan los ordenadores. Reciben órdenes y acto seguido su programa es como este manual porque les dicta qué tipo de respuesta deben dar. Así que reciben la entrada, la revisan y consultan una lista de reglas y basados en una entrada determinada, dan una salida de la misma índole. Este es el argumento de Searle. Según él, un sistema, independientemente de su complejidad funcional, incluso si es capaz de superar la prueba de Turing, que solo considera las propiedades sintácticas o estructurales, esto es, los símbolos, las formas que recibe, jamás llegará a ser un sistema de pensamiento propiamente dicho, porque nunca tendría intencionalidad. Nunca podrá entender el valor semántico o de significado de aquellos símbolos. Con todo, no seamos tan severos. En realidad, Turing puede que jamás haya tenido intención de radicalizar la cuestión de la conciencia en las máquinas. Quizá nunca quiso decir que la máquina que superase su famoso test tendría su propia mentalidad. Tal vez lo que quiso decir es que si una máquina puede superar su prueba, entonces vale la pena examinar cómo está estructurada. ¿Qué tipo de objeto podría superar el test de Turing? Porque seguramente eso nos dará un mejor conocimiento sobre qué hace falta para tener mentalidad humana. Podría ser que alcanzado cierto umbral en la cantidad y la complejidad de los pensamientos que pueda procesar una computadora, resulte como emergente una conciencia igual o superior a la humana. De ahí que el peligro del que nos había librado el filósofo John Searle y su habitación china, es decir, el peligro de una inteligencia artificial con voluntad propia, pueda ser filosóficamente reivindicado con incierta probabilidad. Comparte este material si crees que constituye un aporte. Bien, como se dieron cuenta, vamos a iniciar acá el área de inteligencia artificial, ya sabiendo los conceptos básicos que tenemos. Este es un video muy expresivo de lo que nosotros tenemos o lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, vamos a tener presente que existen dos conceptos muy importantes que debemos de conocer. El primero es que se divide en la palabra inteligente y la segunda es que se divide en la palabra artificial. Cuando nosotros hablamos de una persona inteligente, pues vamos a hablar de la facultad de la mente que permite entender, razonar y tomar decisiones de forma de formarse, una idea a una realidad que uno está viviendo. Mientras
que cuando nosotros hablamos de artificial, es aquello que no existe como tal en la naturaleza. Es una rama de la ciencia que nos va a permitir en algún momento llevar a las acciones realizadas que son controladas por medio de una computadora y que van a simular algo que no existe, ¿verdad? Por eso es artificial. Quiere decir entonces que con lo anterior nosotros podemos decir que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación, o sea, es una rama más que se encarga de la simulación de los comportamientos inteligentes de las máquinas. Es decir, que es una computadora que puede aprender, que puede tomar en algún momento decisiones y lograr algunos objetivos en concreto, ¿verdad? Eso es lo que en sí nos encierra este video que acabamos de ver, donde nos indica también que durante este tiempo que ha pasado, el señor Alan Turing, que fue uno de los principales formadores de lo que es el área de inteligencia artificial, y que hizo una máquina específicamente para descifrar lo que nosotros conocemos como el código Enigma, que era un código que fue utilizado en la Guerra Mundial para poder detectar las contraseñas e instrucciones que tenían en ese momento, y que posteriormente él continuó a través de sus conocimientos brindando estos para lograr tener un avance en cuestiones educativas. Esta persona es uno de los formadores importantes y creó un test en el cual decía que si una persona entrevistaba a otras dos, siendo esta una máquina y la otra una persona, y la máquina lograba engañar a la persona que entrevistaba y no era detectada como ser humano, entonces en ese momento estaría ganando la inteligencia artificial al ser humano. Hasta hoy en día no ha sucedido tal cosa, ¿verdad? Siempre ha habido algo por lo cual la máquina ha sido descubierta. Cabe mencionar que años atrás también una máquina ganó una competencia de ajedrez a un campeón mundial, cosa que tampoco había sucedido, y eso mostró un gran avance a lo que era la inteligencia artificial. Pero así como ha tenido cosas buenas, en algún momento también hubo un robot que era un prototipo y le hicieron la pregunta que si él le haría daño al ser humano. Y el prototipo todavía estaba en proceso y dijo que sí. Eso revolucionó lo que fue esa área por la contestación que esta máquina hizo, y pues obviamente empezó a tener cosas negativas. Entonces, como todo, ¿verdad? Acá todo tiene parte negativa y pues todo tendrá también la parte positiva según lo que nosotros estemos trabajando o lo que estemos haciendo en ese momento, ¿verdad? Continuamos acá entonces con nuestro trabajo. Hay otras áreas importantes que nosotros debemos de conocer para ir teniendo mejor conocimiento de estos aspectos. Uno de ellos es el área de algoritmos, diagramas de flujo y lo que es el área de robótica. En estas áreas nosotros vamos a tener mucha importancia, ya que cada una de estas es un paso importante que me va a servir a mí para llegar a lo que es la inteligencia artificial. Cabe mencionar que un algoritmo vamos a conocerlo como una sucesión de pasos con un orden lógico que nos conducen a la solución de un problema. Este algoritmo por lo regular lo vamos a trabajar con lenguaje natural, que es el que nosotros hablamos comúnmente, con nuestras propias palabras. Posteriormente al algoritmo pues va a estar algo que le llamamos el pseudocódigo, que el pseudocódigo es muy parecido a lo que es la programación, pero que todavía lleva unos pasos cortos
en lo que es una combinación entre el lenguaje natural y entre el lenguaje de máquina o lenguaje de programación. Por ende, el tercer paso que nosotros vamos a conocer tendrá que ser el diagrama, ¿verdad? O los diagramas. Existen diferentes tipos de diagramas. Nosotros conocemos el diagrama que nosotros le llamamos diagrama de flujo, que es el que nos permite representar de una manera gráfica lo que es los procesos que nosotros trabajamos en los algoritmos. Pero también existe el diagrama de decisión, el cual nos permite a nosotros tomar decisiones para que éstas puedan ser en algún momento realizadas. Aún unido a esto tenemos lo que es la robótica, que la robótica también es una ciencia o es una rama también de la informática que estudia el análisis, el diseño, la construcción y las aplicaciones de los robots o de las máquinas como comúnmente nosotros las conocemos, las cuales deben de ser capaces de desempeñar tareas que son programadas, ¿sí? Obviamente por un usuario, obviamente por un programador, y que de alguna manera van a ser definidas y repetitivas. Quiere decir que estas instrucciones siempre van a ser las mismas, repetitivas, porque van a estar en un ciclo del cual no vamos a salir. Y esta es una de las diferencias que va a radicar con la inteligencia artificial. Que en la robótica las máquinas son predefinidas en algunos casos, ¿verdad? Conforme va avanzando la tecnología, también ha ido avanzando en este caso los diferentes aspectos y características de cada una de estas ramas de la informática. Cuando nosotros estamos hablando de una inteligencia artificial, ¿verdad? La vamos a, si está en inglés, va a estar como AI. Si está en español, va a estar como IA, que va a ser las siglas por las cuales va a ser identificada en informática la inteligencia artificial. Como les mencionaba anteriormente, la inteligencia artificial es una combinación de un algoritmo que es planteado con el propósito de que una máquina tenga la posibilidad de crear diferentes sistemas que sean capaces de pensar, que sean capaces de actuar y que sean capaces de realizar acciones muy parecidas a las que hace el ser humano. Para esto se ha venido haciendo un estudio constante de lo que el ser humano hace y poco a poco ha ido evolucionando el estudio para ir dando auge y mejores conocimientos en esto, ¿verdad? Y por ende tener una mejor preparación y un mejor éxito en esta rama. La inteligencia artificial pues no es nada más que la simulación, ¿verdad?, de la inteligencia de los hombres que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, acá cuando nosotros hablamos directamente de inteligencia, pues vamos a tener en cuenta que cada uno de estos va a llevar tres procesos importantes, ¿sí? Hay un proceso que es básicamente la inteligencia artificial, va a tener el proceso de Machine Learning y va a tener el proceso de Deep Learning, que son tres cosas fundamentales para que nosotros podamos trabajar en la inteligencia artificial. Recordemos que acá la clase pues la tenemos en directo y en vivo, por ende vamos a ir haciendo algunos movimientos directamente sobre alguna de las plataformas o directamente sobre la internet para poder trabajar de mejor manera. Acá voy a tomar yo una de las ventanas. Tengo compartida mi pantalla. Y pues vamos a definir en este caso lo que es inteligencia artificial de otra manera o ejemplificándola de una manera diferente. En Google, como nosotros conocemos, es un motor de búsqueda que nos va a servir a nosotros para buscar cualquier tipo de información. Dentro de las herramientas, pues va a tener un pequeño micrófono que nos va a hacer un buscador de voz. Si yo presiono el micrófono, me va a indicar o me va a preguntar si yo permito el uso del mismo.
En el momento en que yo permita ese micrófono, la máquina va a ir tomando cada uno de los datos que yo tengo. Va a ir buscando automáticamente cada una de las cosas o de las instrucciones que yo esté dando. Y eso es inteligencia artificial. ¿Sí? Yo vengo acá y le digo a la máquina, por ejemplo, presiono mi micrófono, ¿qué es inteligencia? Aquí tienes algunas imágenes que coinciden. A esto que estoy haciendo yo acá es lo que nosotros tenemos como inteligencia artificial, en donde no hay ninguna manipulación por el ser humano para poder obtener resultados, en donde la máquina ha ido, ha procesado y nos va a devolver un resultado, en este caso con voz. ¿Qué es inteligencia artificial? Aquí está la definición de inteligente, que está dotado de inteligencia, facultad. ¿Sí? Inteligencia artificial. Según Wikipedia, la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Como nos podemos dar cuenta, esta es una de las maneras que nosotros podemos ir trabajando y que podemos ir utilizando la inteligencia artificial. Hoy en día estamos utilizando la inteligencia artificial y sin darnos cuenta, en el celular, en la computadora y acá hasta en el buscador, ¿verdad? A esto le llamamos inteligencia artificial para que quede un poco más claro este concepto. Continuamos acá en nuestro trabajo. Entre los conceptos importantes, ¿verdad?, de la inteligencia artificial podemos decir que va a tener ciertos objetivos. Uno de los objetivos va a ser diseñar y construir aplicaciones computacionales de un nivel superior. El ejemplo es el que les acabo de enseñar, ¿sí?, en donde a través de inteligencia artificial, Google me permite a mí buscar información dentro de la red haciendo un reconocimiento de voz, en este caso, y obviamente dándome un resultado al final. Otro de los objetivos es resolver problemas difíciles. Cabe mencionar que nosotros como seres humanos muchas veces tenemos el problema de que cuando tenemos demasiados datos se nos complican o nos tardamos demasiado para poderlo hacer. En este caso la máquina, por ser máquina, está lo que es el Machine Learning, que lo que hace es que toma una gran cantidad de datos y de esa manera lo que hace es contribuir a buscar de una manera rápida y podernos dar un resultado. De la misma manera, esos resultados le sirven a la máquina para ir comprendiendo y aprendiendo nuevas características de lo que vamos utilizando. Otro de los objetivos tenemos generar herramientas para la construcción de aplicaciones inteligentes de forma artificial, como lo podría hacer algo de diagnóstico para determinar la medicina, ¿verdad? Un diagnóstico médico específicamente de una manera más rápida. Ayudar a los expertos y analizar los diseños. Generar máquinas que faciliten la construcción de la aplicación de la inteligencia artificial. Todo esto son algunos de los objetivos que presenta la inteligencia artificial. Algunos de ellos se han estado cumpliendo conforme va pasando el tiempo y las investigaciones que se van dando. Otros todavía se encuentran en proceso, pero ya van encaminados hacia un objetivo. La inteligencia artificial, acá tenemos una línea de tiempo y podemos ir viendo cómo se ha ido desarrollando. El desarrollo de esta va a ir desde los años de 1950 que inició lo que fue la inteligencia artificial. Ustedes recordarán en algún momento que habían películas de hace años donde ya aparecían pequeños robots, ¿sí? Eso ya era un diagnóstico de inteligencia artificial donde el robot ya platicaba, caminaba, hablaba, reconocía, miraba, y eso ya era inteligencia artificial. Cabe mencionar que de los años de 1950 a 1980 más o menos la inteligencia artificial empezó a despertar las pasiones e intereses por algunos científicos e informáticos, ¿verdad?, para el conocimiento. Posteriormente a eso y al estudio que se generó, empezó a desarrollarse lo que conocemos como Machine Learning. El Machine Learning
es un aprendizaje de una máquina que empieza a florecer en los años 80 hacia el 2010. Este Machine Learning tiene algunas divisiones en las cuales vamos a ver más adelante, pero que nos va a dar como segmento el que podamos enseñarle a la máquina, que la máquina pueda empezar a aprender a hacer la función o el funcionamiento, en este caso del cerebro, ¿sí? Luego tenemos el Deep Learning, que el Deep Learning es un avance de aprendizaje más profundo, impulsando un pequeño boom, ¿verdad? Una sorpresa, ¿verdad? De lo que era la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Deep Learning, estamos hablando de que ya estamos hablando de lo que es conocido como neurociencia, en donde ya se hace una simulación de las neuronas de nuestro cerebro para obtener resultados y conocimientos, ¿verdad? Ya tenemos entonces acá esta rama que está revolucionando hoy en día la inteligencia artificial y es la que nos está permitiendo desarrollar más los conocimientos. Algunas de las bases que tenemos de la inteligencia artificial o que debemos de tener como base es el conocimiento previo a informática, definitivamente, y por eso hicimos los conceptos básicos y los presaberes el día de hoy, para que usted tuviera los conocimientos y pudiera ir teniendo la percepción de cada uno de ellos y recibir de mejor manera lo que hoy estamos hablando. El razonamiento para comprender y entender cada una de las situaciones computacionales que se pueden dar, la planificación para poder ir desarrollando tanto los objetivos como la planeación y planificación de lo que se desea llegar, la resolución de problemas para poder comprender a través del procesador de datos, resolucionar los problemas y poder tener una salida viable o buena al problema, y por ende el aprendizaje, ¿verdad? En donde nosotros debemos de ir tomando el aprendizaje de lo que vamos viendo, pero la máquina también puede ir tomando ahora el aprendizaje por medio del Machine Learning que le mencionaba en la anterior diapositiva. Existen algunas áreas, ramas, categorías de la inteligencia artificial para que ésta funcione de mejor manera. Una de ellas es la robótica, los agentes virtuales, los aprendizajes forzados, la visión de computadoras, los procesamientos, de lenguajes naturales de la máquina hacia el humano y del humano hacia la máquina, el aprendizaje profundo, que son algunas de las áreas o de las ramas o las categorías, si usted quiere verle así, que nos van a permitir a nosotros trabajar una buena inteligencia artificial y obtener los resultados que se desean en algún momento. El aprendizaje automático o Machine Learning, como le he venido diciendo, parte de lo que es la observación. Pasa a los algoritmos, en donde un algoritmo es una sucesión de pasos con un orden lógico que nos conduce a la solución de un problema, ¿sí? Y luego nos va a llevar a obtener un aprendizaje de lo observado al inicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de Machine Learning, va a ser un aprendizaje que va a ser automático, con la capacidad de un algoritmo que le va a ir dando y adquiriendo conocimiento a partir de la observación, tomando como base las diferentes reglas que pongamos nosotros en nuestra máquina para poder aplicarlas posteriormente a los datos, en donde tendremos de regreso una información la cual es asignada en una etiqueta de acuerdo a lo comprendido por la máquina, y de esa manera vamos a tener que una nueva variable o un nuevo conocimiento va a ser formado en nuestra máquina. Si yo le digo, por ejemplo, si le ingreso los datos 2 más 2, yo voy a tener dos variables que están ahí ingresadas por mi persona, pero la máquina va a hacer un procesamiento de datos, va a generar un algoritmo donde dice debo de tomar el primer número, después tomar el segundo número, realizar la operación matemática y ir paso a paso el algoritmo y al final obtener un resultado de la suma del número 1 más el número 2, y entonces yo voy a tener otra tercera variable en donde ya la máquina ha aprendido a que de esa manera voy a sumar
en este caso, dos variables para obtener un resultado de esos dos. Así es como nosotros, o así es como la máquina, en este caso, o el Machine Learning, va obteniendo resultados cuando nosotros vamos trabajando. Vamos a continuar acá. Tomando en cuenta que el Machine Learning es bien importante porque no solo me ayuda a mí al aprendizaje de la máquina, me ayuda también en el análisis que la máquina va a realizar en el procesamiento. Entonces, estos algoritmos matemáticos que tiene el Machine Learning le va a permitir a la máquina aprender y realizar soluciones de problemas en una forma analítica, resolviendo problemas mediante la identificación de diferentes figuras que pueden haber. Para el Machine Learning deben de tener una serie de datos cargados y esa serie de datos debe de ser en abundancia. La máquina viene y empieza a comparar un dato con otro, con otro, con otro, con otro, hasta obtener el que necesita para dárselo al usuario como parte del conocimiento. Entonces, esto va a tener una área de clasificación de datos donde voy a ir clasificando como máquina, pero al mismo tiempo va a haber una predicción de datos, en donde ya yo voy a predecir qué dato más o menos es el que el usuario está pidiendo a la hora de realizar el algoritmo, ¿verdad? Entonces, la máquina ya va a tener la idea de qué es lo que está haciendo y cómo lo está aprendiendo. Los algoritmos deben de ser introducidos en la máquina de tal manera que la máquina pueda ir haciendo un autoaprendizaje para utilizarlos y al final sacar su propia conclusión, ¿verdad? Donde es el resultado que nos va a dar esta máquina. En el caso del Machine Learning, el funcionamiento va a ser adquisición de datos, procesador de datos, luego va a extraer las variables para tomar los datos, lo va a llevar a un algoritmo que va a ir revisando el proceso, va a obtener el modelo deseado y al final va a evaluar los resultados para ver si son los resultados correctos los que nosotros tenemos en este caso, ¿verdad? Entonces, eso es la manera en que va a funcionar el Machine Learning. Vamos a ir nuevamente acá, vamos a tomar acá esta dirección y nos vamos a poner de... ¿Qué es Machine Learning? A medida que la tecnología avanza y la población mundial crece, también aumenta la cantidad de datos generados. Clasificar y analizar esta información puede consumir mucho tiempo. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar con el desarrollo de algo llamado Machine Learning o aprendizaje automático. Este modelo tecnológico le permite a los programas aprender e implementar mejoras por sí mismos. En el pasado, los computadores solo podían hacer aquello para lo cual habían sido programados, pero con esta tecnología pueden adquirir conocimientos de acuerdo a sus experiencias, así como los humanos. Este procedimiento puede ser muy complicado, pero aquí te daremos una breve introducción de cómo funciona. Digamos que queremos un programa que pueda diferenciar entre manzanas y plátanos. Primero, le damos imágenes etiquetadas de cada una de las frutas. El programa buscará patrones y los recordará. Así podrá usar estos recuerdos para compararlos con otras imágenes de manzanas y plátanos y determinar por sí mismo cuál es cuál. Lo creas o no, probablemente interactúas con aplicaciones de Machine Learning en tu cotidianidad. Las redes sociales utilizan esta tecnología para determinar qué publicaciones verás con base en tus preferencias personales y los buscadores para mejorar la exactitud de tus resultados de búsqueda. En otros campos como la industria médica, se aplica para predecir el promedio de vida, organizar información del paciente e incluso diagnosticar ciertas enfermedades. Como con otras tecnologías, existe la preocupación de que pueda afectar el mercado laboral. Esto variará dependiendo de la industria, pero sí tiene el potencial de eliminar o cambiar ocupaciones como la de conductor, funcionario bancario y hasta las de algunos doctores. Aún así, muchos creen que los efectos positivos de esta tecnología superarán los negativos. Entonces, como hemos visto acá, entonces el Machine Learning es una parte importante de lo que nosotros conocemos
acá en la inteligencia artificial. Vamos a ver de otra manera qué otras cosas podemos encontrar en la inteligencia artificial. Otra de ellas es el procesamiento de un lenguaje natural, que en este caso es un lenguaje de máquina. Las máquinas deben de tener los sistemas para percibir y comprender el lenguaje humano, por ejemplo. Debe de comprender en este caso también lo que es el reconocimiento de voz, y en este caso otra de las maneras que podemos ver lo que es la inteligencia artificial es a través del traductor, en donde yo vengo un dato y automáticamente la máquina va a ir a buscar el idioma y a trasladarlo y devolverme el resultado. A eso es que la máquina está comprendiendo mi lenguaje porque yo le estoy ingresando los datos con lenguaje natural y ella ya se está encargando de hacer lo que yo necesito para este caso, ¿verdad? Que es directamente el poder de alguna manera entender y dar a conocer lo que yo quiero específicamente, ¿verdad? Que lo que yo quiero en este caso es poder hacer el traslado de datos. La robótica, que es otra de las ramas que intervienen acá, que como les hablaba anteriormente, se encarga del estudio, análisis y manufactura de las aplicaciones de máquinas, resolviendo problemas específicos de grado de inteligencia, ¿verdad? Para ello, pues ustedes conocen que hay muchas películas que tienen que ver con la robótica, como La Guerra de las Galaxias, como Transformers, como por ejemplo El Centenario, Yo Robot o Robot, y algunas otras que tenemos por ahí. Cabe mencionar que desde acá ya viene lo que nosotros conocíamos como una combinación de robótica con inteligencia artificial. La relación que puede haber entre la inteligencia artificial y la robótica obviamente va a ser que en el caso de la robótica vamos a manejar lo que es la parte del hardware, ¿sí? Mientras que en la inteligencia artificial vamos a manejar la parte del software, siendo esta que el hardware lo va a hacer a través de las máquinas, los robots, ¿verdad? Lo que se pueda tocar, mientras que en la inteligencia artificial va a ser la programación de la simulación de nuestro cerebro para que nuestro robot pueda hacer lo que nosotros deseamos que haga, ¿verdad? De una manera programada. El aprendizaje profundo que nosotros conocemos es llamado también el Deep Learning, ¿verdad? Este Deep Learning es lo que nosotros conocemos como las redes neuronales, o en este caso también como la neurociencia. Y lo que hace es que permite trabajar a través de diferentes capas en las cuales va tomando la imagen que uno ingresa, ¿sí? Y posteriormente hace 3 pasos que son, primero, en la primera capa va a ser el reconocimiento del contorno de la imagen que yo estoy ingresando. En la segunda capa va a mostrar detalles un poco más concretos. Y en la tercera va a poner patrones abstractos que generan un resultado, como lo que tenemos acá en la pantalla, ¿verdad? Las 3 capas que va teniendo el conocimiento. Cabe mencionar que en esta área vamos a encontrar o a estar en contacto, por ejemplo, las redes sociales, los gustos o elecciones. Cuando nosotros hablamos de la publicidad que aparece, por ejemplo, en Facebook, las sugerencias de amigos que aparecen, todo eso es inteligencia artificial que se maneja por medio de un agente. Las predicciones en los teléfonos, el uso de programas de voz y el interactuar con chatbots que nosotros podemos, utilizar, los chatbots. Estos agentes le permiten a usted, por ejemplo, en Facebook, usted está ahí y de repente le aparece, tal vez conoces a fulano de tal, y le da una recomendación de un amigo que no es su amigo, que tal vez usted ni lo conoce, pero es amigo de un fulano o de una fulana, y en ese caso le manda la sugerencia, ¿verdad? Eso lo hace por medio de la inteligencia artificial, en este caso Facebook. Y lo hace en base a los gustos, ¿verdad? Si usted empieza en un teléfono a escuchar música, por ejemplo, música merengue o música salsa o cualquier tipo de música, y usted empieza a poner sus gustos, posteriormente le empieza a mandar sugerencias de música acordes al ritmo que a usted le gusta. Y eso es inteligencia artificial también.
La visión computacional, que también es parte de la inteligencia artificial, va a ser proporcionada por lo que es la vista, ¿verdad? Necesitamos tener una vista para que nuestro robot pueda también moverse. En este caso va a ser el reconocimiento, procesamiento de imágenes, como lo que es el reconocimiento facial, ¿sí? El reconocimiento de movimientos, la realidad aumentada o el 3D como nosotros le conocemos, que es parte de la visión que va a tener en este caso un robot para poder trabajar en combinación con la inteligencia artificial. El aprendizaje reforzado va a buscar obtener resultados en base a prueba y error, ¿sí? Es como lo que sucede en los juegos. En los juegos se trabaja en base a prueba y error, en donde se va a tener al final un premio o se va a tener ahí una recompensa por hacer bien las cosas. Entonces, ahí como está el diagrama, va a venir, hace la prueba, si tiene éxito, va a tener una recompensa y entonces está aprendiendo. Si no lo hace bien, va a ser un error y va a regresar a la prueba nuevamente, ¿verdad? Como sucede en los juegos, en donde está, cuando uno inicia un juego, por ejemplo, de Nintendo o de maquinita o de cualquier de Atari o cualquier Nintendo SD o Switch, los juegos al inicio empiezan como a jugar solitos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de un aprendizaje reforzado que hay en la inteligencia artificial, en donde el muñequito viene y empieza a probar la prueba y error, prueba y error. Si hay error, regresa nuevamente a donde mismo. Y si hay éxito en la prueba, pues va a tener recompensas. Entre más recompensas tiene, el robot va a ir aprendiendo mucho más para hacer las cosas. Luego tenemos los agentes virtuales. Los agentes virtuales son entidades capaces de percibir en el entorno y procesar percepciones para responder y actuar de una manera racional. Estos son de una manera automatizada y en algunos casos son manualmente colocados. Por ejemplo, uno de los agentes que yo puedo tener es un sensor de movimiento, un sensor de agua, un sensor que me permita a mí que mi robot tenga conocimiento de hacia dónde voy y si en algún momento va a topar en algo, ¿sí? Entonces, estos se generan o se utilizan para poderle dar vida al robot cuando tiene una inteligencia artificial y simular que está entendiendo hacia dónde va. Luego tenemos dentro de la inteligencia artificial el uso de los chatbots. Los chatbots vienen siendo básicamente programas informáticos que nos permiten en algún momento el diseño y simulación de conversaciones. Es lo que pasa en Claro o en las páginas de Facebook, en donde usted muchas veces empieza a platicar y simple y sencillamente va a obtener una solución o una respuesta. Pero muchas veces es un chatbot que se está trabajando, ¿verdad? O sea, una página que está programada para devolver posibles soluciones. Cabe mencionar que cuando yo trabajo un chatbot, voy a trabajar en base a un diagrama de flujo o un diagrama de decisiones. Por ejemplo, si yo estoy en atención al servicio y por ejemplo quiero trabajar en Claro, pues yo voy a venir y le voy a decir ahí, inicio en mi diagrama, vamos a ver por acá. Vamos a trabajar una parte de por aquí. Por ejemplo, sabiendo que nosotros tenemos acá las autoformas, así rapidito, nada más lo voy a hacer solo para darles una mejor idea. Yo puedo tener acá las autoformas y puedo tener aquí las diferentes formas. Yo puedo venir y hacer un pequeño diagrama en donde yo tenga un inicio de datos, ¿sí? Posteriormente yo puedo colocar acá en las formas un proceso de datos, ¿sí? Y voy a hacer un ingreso de datos. ¿Sí? Entonces yo acá en ingreso de datos yo le puedo poner acá, por decirle algo, la palabra hola, que yo quiero que cuando inicie aquí me aparezca la palabra hola, ¿verdad? Entonces en el proceso que yo necesito que haga, va a venir la máquina y yo le voy a dar la instrucción, por ejemplo, que diga necesitas
ventas, presiona 2, por ejemplo, ¿verdad? Y esto solo es como para tomar una decisión. De esa manera la persona o el usuario va a venir y me va a indicar qué es lo que quiere. Y para eso pues ya voy a venir y voy a tener que tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, verdad? Entonces yo ya sé que si en algún momento el usuario lo que quiere es, por ejemplo, a la número 1, entonces bienvenido al soporte. Pero si en dado caso toma el número 2 o es falsa la instrucción, entonces yo le voy a decir bienvenida al área de ventas. Entonces aquí tengo el área de soporte y acá tendría el área de ventas. ¿Sí? Entonces, cabe mencionar que yo voy a tener que tomar una decisión en mi diagrama. Lo mismo sucede en los chatbots, que me va a permitir, dependiendo la decisión que se tome, entonces yo ya voy a continuar acá haciendo el proceso del diagrama de ventas. Ahora, si no, yo voy a tomar acá una decisión para el diagrama de soporte técnico. Pero ¿qué pasa si en algún momento no es esa la decisión? Entonces yo tendría que venir y realizar dentro de mi diagrama otra nueva decisión, en donde yo le voy a indicar acá que si la decisión no es ninguna de las dos, entonces que me permita de alguna manera mostrar un mensaje que me diga acá, por ejemplo, lo siento, no tenemos esa opción. ¿Sí? Que nos diga que no tenemos esa opción y que nos regrese nuevamente al inicio para indicarle otra vez que ingrese una de las opciones. En algunos momentos tal vez ustedes han visto estas opciones, que es lo que pasa muchas veces en los diagramas, ¿verdad? Esto mismo que pasa en los diagramas es exactamente lo mismo que va a pasar acá en lo que nosotros conocemos como los chatbots. Entonces, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, este es un chatbot en el cual ya hay más inteligencia artificial porque ya permite analizar y de alguna manera devolver el dato tomando el nombre, ¿verdad? Entonces, hola Mario, ¿precisas hoy? O sea, ¿quieres algo hoy? Hola, quiero reservar un vuelo para una persona a Río de Janeiro. Perfecto, mañana a primera hora te llamaremos para confirmar, ¿sí? Esto lo hace una máquina, la persona cree que ya alguien le dijo, entonces ya se queda tranquila que al otro día lo van a llamar. Posteriormente, pues en algunos casos hay máquinas que también hacen esto de volver a llamar. Cuando entonces nosotros hablamos de los chatbots, entonces son programaciones o áreas de programaciones que están diseñadas específicamente para podernos atender a nosotros los seres humanos y darnos una mejor o más rápido seguimiento a algún problema que nosotros deseamos resolver. Existen varios tipos de chatbots dependiendo el que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, están los chatbots Word Sporting, que estos van a ser unos chats que son entre un chat ITR, que es un chat de texto, y un chat que es cognoscitivo, o sea, un chatbot. Estos van a ser mitad, mitad, ¿verdad? O sea, son como híbridos en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, son aquellos en donde nos da una palabra y por medio de la palabra yo voy a ir teniendo algunos datos específicos y me va a ir contestando y pidiendo más palabras y conforme yo ingrese las palabras voy a ir obteniendo resultados. Otro de los tipos de chat que pueden haber son los chats multimedia, que estos ya permiten tener imágenes y permiten devolvernos imágenes a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Smile o una imagen que sea también botones, que podemos tener algún tipo de botón. Los chats de ITR, que esos son basados en texto y por lo regular esos son más lógicos y requieren un poco menos de inteligencia artificial porque son más de cuestión de lógica. Y los chats cognitivos o smart chatbots son aquellos que sí llevan más inteligencia artificial, que tienen más machine learning y que me permiten en algún momento ir procesando lo que yo digo para que él tome la información y me devuelva un resultado. ¿Cómo puedo tener yo, por ejemplo, un ejemplo de un
Chatbot. Vamos a ver. Vamos a ir nuevamente acá a una de nuestras herramientas. Vamos a ver a cualquiera de estas. No tenemos abierta ninguna, pues vamos a tomar acá el ejemplo de el conocido Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos Facebook, todos conocemos Facebook, entonces podemos tomar una de estas. Vamos a tomar acá una de estas cuentas. Y vamos a ingresar. Vamos a ir directamente a buscar una página en específico, que en este caso voy a buscar la página de Claro. Hagamos de cuenta que yo necesito hacer algún trámite en Claro. Yo ingreso a Claro y voy a enviar un mensaje. ¿Sí? Automáticamente me dice el tiempo de espera ha finalizado y me da una serie de instrucciones acá, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí hola, buenas noches, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto que está acá no es una operadora muy probablemente, y ahorita vamos a comprobar. Esto que está acá es lo que nosotros conocemos como un boot chat, ¿sí? En donde ya nos está respondiendo automáticamente y nos está dando algunas observaciones. En este caso me está diciendo si yo necesito, en este caso el boot chat se llama AI y es un asistente virtual de Claro. Y entonces aquí ya me dice qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, si yo quiero ver alguna cotización, entonces yo escribo ahí cotizar. Y entonces ya me envía ahí algún otro menú. Quiero ver alguna otra opción, le doy la palabra club, ahí ya me mandó, si usted se da cuenta, me mandó ahí parte de la cotización, qué servicios hay, si quiere uno, si quiere dos, o qué es lo que quiere. Por ejemplo, yo puedo poner la palabra club, por ejemplo, y ver si me da algún resultado a esa palabra. Si no tuviera algún resultado a esa palabra, simple y sencillamente lo va a dejar en blanco o me mandaría alguna otra diciéndome que esa no es. Eso va a depender de cómo hayan programado el chat en algún momento. Por ejemplo, ahí me dice, por ejemplo, en Claro nos encarga chatear contigo para iniciar, escribe tu nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo entré a la palabra club y club es de chat, pero si yo le pongo, por ejemplo, acá, le pongámosle Juan, ¿verdad? Este muchacho se llama Juan, entonces ya la máquina va a empezar. Y este es un boot chat que hasta incluso va a empezar a chatear con usted y usted ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de boot chat, para que se den una mejor idea de qué es un boot chat, ¿verdad? Entonces, vean. Vamos llegando al final acá. Cabe mencionar que la inteligencia virtual nos va a permitir a nosotros realizar todas estas tareas. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Alguno de los que se encuentran acá podría en algún momento escribirme, ya sea por medio del chat, o decirme cuál sería una conclusión que usted podría llegar de qué es la inteligencia artificial, o cuáles con 2, 3 palabras, qué es lo elemental de la inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes podría ahí escribirme a qué nos referimos con inteligencia artificial? ¿O qué fue lo que usted entendió como inteligencia artificial antes de que yo dé las conclusiones de lo que estamos trabajando? Gracias. Sandra nos indica que es una capacidad de pensar de una máquina. ¿Alguien más que quiera participar? Agradezco la participación. Tenemos varios medios de participar, sea por micrófono, y si en algún momento pues no lo tienen o no pueden, o por la hora, pues comprendo que es un poco complicado estar con el micrófono, pero pueden hacer por este otro medio que tenemos, que es el chat, ¿verdad? Para poder colocar ahí sus ideas o ya sea sus preguntas. ¿Qué tal, Will? Buenas noches. Buenas noches. Pues en conclusiones creo que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿va? Claro. Y todos los procesos que explicaste, desde
desde el pseudocódigo y lo que es el algoritmo y la inteligencia artificial, que es realmente lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? En conclusión. Claro, es cierto. Y Gracias, que es importante todo lo que es la informática y la inteligencia artificial. Creo que van de la mano, ¿eh? man de la mano. Correcto. Así es, Otto. Gracias, Gracias por Will. tu participación. Tomemos acá otra participación. Busca la evolución del ser humano experimentando con las máquinas. Entonces, son algunos de los conceptos que ustedes tienen como lo que es inteligencia artificial. Entonces, yo voy a hacer una conclusión que es un poco diferente a la que comúnmente conocemos y lo voy a hacer a través de un diagrama, en este caso, para que ustedes vayan viendo cómo lo trabajamos nosotros y que también lo interpretamos nosotros los informáticos y que debemos de aprender para poderlo hacer. Entonces, como conclusión podemos decir, voy a hacer un poquito grande esto para que lo puedan ver bien. Ok, vean pues. Como conclusión podemos decir que la inteligencia artificial, es la simulación que se tiene de las máquinas por el ser humano. Es un programa que es generado a través de mecanismos que muestran el comportamiento inteligente de las máquinas. Es capaz de analizar grandes documentos o grandes porciones de datos, identificar patrones y tendencias que pueden tener a través de cualquiera de sus diferentes categorías. Y con el objetivo de ser capaz de que en algún momento nos haga la vida un poco más fácil, pero que nos hace una vida más inteligente también para poder trabajar, ya que nos permite de alguna manera poder seguir haciendo más investigaciones, buscando nuevas técnicas a través de la inteligencia artificial para lograr en algún momento tener aprendizajes profundos que nos lleven a la utilización de redes para obtener mayor información, aprendizajes automáticos que nos hacen de las computadoras una realización y una acción como máquinas en donde podemos tener nosotros hoy en día en cualquier momento. Y el análisis predictivo que nos va a permitir observar las diferentes variables y proporcionar información de cada uno de los objetos o programas que nos permiten a nosotros orientarnos y llegar más allá de lo que hoy tenemos. Eso es, en conclusión, la inteligencia artificial. Me despido acá con este pensamiento diciendo, tan importante es educar a las nuevas generaciones que viven, como también creo que es importante enseñar a la fuerza laboral existente, para que puedan entender cómo hacer que la inteligencia artificial les sirva en cada uno de sus roles. Si nosotros no aprendemos y no tratamos de aprender, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces es importante que nosotros nos actualicemos para que no nos quedemos atrás en estas áreas tan importantes como lo que es la informática. Ahora bien, tenemos acá una pequeña evaluación para que ustedes puedan en algún momento dar a conocer lo que se aprendió acá y que podamos tener un aprendizaje significativo. Para ello les voy a pedir que en base a lo que vimos el día de hoy, ustedes puedan generar un resumen de lo aprendido tomando en cuenta los conceptos de lo que hablamos de informática e inteligencia artificial. Seguidamente les voy a solicitar que nos deje un comentario evaluando la participación tanto del profesor como de la actividad para poder tener una autoevaluación posteriormente que nos ayudará a mejorar en algunas ocasiones. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario respecto a esta actividad que tuvimos el día de hoy, este es el momento en el cual podría realizarlo. Posteriormente dejaré el tiempo prudente para que cada uno de ustedes pueda enviar, ya sea acá directamente en la plataforma, su resumen, o puede ser también enviado a través del grupo de chat que tienen
para poder ser calificado posteriormente, ¿verdad? Entonces, agradezco la participación de cada uno de ustedes y la atención a la presente. Y entonces, pues si alguno quisiera dar algunas palabras, pues lo puede hacer en este momento, o como les dije, para eso tenemos el chat también, ¿verdad? Que es otro medio de comunicación donde también ahí usted puede poner su comentario. Gracias a Sandra por el comentario que se encuentra ahí. Mi nombre es William Hernández y deseo que hayan pasado un buen momento y un aprendizaje significativo en esta área tan bonita, tan complicada, tan moderna, si usted quiere verlo así, y tan fuera de lo normal en el aprendizaje, que lamentablemente no lo tenemos muchas veces en las escuelas o incluso en las universidades, pero hoy en día está empezando a evolucionar y nos tenemos que poner nosotros al día también. Entonces, les agradezco mucho la atención y si no hubiera ningún comentario, pues les deseo que pasen muy feliz noche y la evaluación, por favor, enviarla a donde corresponde para que pueda ser evaluado lo que usted aprendió el día de hoy.